8 de la mañana con 24 minutos. Estamos de regreso y nos encontramos con Óscar Vargas y Luis Gallardo, quienes son los protagonistas de nuestra nota tecnológica de esta semana. Bueno, ustedes lo están viendo en nuestras pantallas y usted va a ver cómo puede, pues, el brazo de Luis Gallardo mover, cómo se creó todo esto en la siguiente nota. Luego regresamos para conversar con ellos. Luis Gallardo, joven padre de familia, perdió su brazo derecho en un accidente laboral hace 8 meses. En una máquina me prensé el brazo y ahí perdí mi brazo. De la tragedia salió algo positivo. Conoció a Óscar Vargas, estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Internacional del Ecuador, quien le devolvió la esperanza. El proyecto de titulación de Óscar se convirtió en este brazo mioeléctrico, gracias al cual pudo aplicar sus conocimientos técnicos, ayuda a Luis y a quienes lo necesitan. Una amputación de mano se da muy frecuente en el país. Aproximadamente 500 personas perdían la mano anualmente, según datos del INEC. Sentía que debía hacer algo. Mediante un complejo sistema, este brazo brinda la funcionalidad que una prótesis estética no ofrece. Aquí en el país encontré que se realizaban prótesis estéticas, pero básicamente no ayudaban en mucho, no generaban una calidad de vida en la persona. Entonces creía que era necesario darle cierto movimiento para tratar de asemejar, por lo menos en una parte, la movilidad que se tiene con una mano humana. Tuve que realizar un control mioeléctrico, es decir, tomar señales que venían de la tensión o contracción de los músculos. Estas señales se debían procesar y filtrar para poder realizar algún movimiento. Al momento tiene 2 sensores de estos, con lo cual puedo realizar hasta 3 tipos diferentes de agarres. La ayuda de Luis es indispensable en este trabajo, que le ha motivado en el momento más difícil de su vida. Adaptarse a algo que no es del cuerpo de uno mismo es muy incómodo para uno, pero pude empujar el coche de mi bebita. Trasladarle a mi bebé en el coche fue algo súper emocionante. Al poder coger una botella, poder tomar un líquido con mi mano derecha, fue algo muy emocionante. Todos los días superan nuevos desafíos y tratan que el dispositivo sea más operativo. Observar a una persona que ha perdido una extremidad, colocarse este brazo, sentirlo, moverlo, es conmovedor. Ojalá muchos más puedan tener esta oportunidad y volver a utilizar la extremidad perdida gracias a la tecnología. Un emotivo final y sin duda un excelente proyecto que puede mejorar la vida de muchas personas. Queremos felicitarlos y también darles la bienvenida. Qué gusto tenerlos con nosotros. Muchas gracias, igual es un gusto la invitación. Para servirles aquí. Óscar, bueno, primero esto es un proyecto que lo estás haciendo en la universidad, sin duda alguna necesitas pues precisamente terminarlo y hacerlo bien para poderte graduar, pero más que un proyecto para la universidad, me imagino que estás motivado por ayudar a los demás, por crear algo que sea tan útil como hemos visto en este caso ha sido para Luis. Claro, siempre me interesó Con el micrófono, por favor. Siempre me interesó crear un proyecto que sea en beneficio de la sociedad. Entonces, este es el primer prototipo y con el cual ya para futuros trabajos ya vamos a irle mejorando hasta ya tener algún proyecto medio ya desarrollado y que pueda ser útil para las personas. Y cuéntenos brevemente cómo se conocieron, cómo coincidieron en esta vida. Claro, pues mi mamá se había encontrado con Luis en el hospital, justo cuando yo estaba empezando a hacer el proyecto. Ahí nos contactamos y me dio la mano para colaborarme, que fue muy importante la colaboración de él en el desarrollo de todo este proyecto. Bueno, y ya que hablamos de quién te dio la mano, le pedimos a Luis que nos dé la mano para que usted pueda ver cómo funciona este brazo. Usted le manda el mensaje, el cerebro le manda el músculo y el músculo el brazo. Así es, prácticamente tocas un poco de fuerza con el músculo. Y automáticamente la mano comienza a funcionar. Y aprieta duro. Sí, ¿No pesa el brazo? Aproximadamente unas 2 libras, creo yo. Fue muy emotivo escucharlo a Marisabel que decía, pues finalmente puedo empujar el coche de mi bebé, hacer cosas que antes no las podía hacer. Sí, fue algo increíble porque me toca acostumbrarme a algo que no es mío, ¿no? Empujar, como dije, el coche de mi bebé, de poder acariciarle a mi bebé con algo que no siento yo.
pero es algo increíble en la vida. Luis, ¿cuánto tiempo específicamente ya lleva utilizando el brazo? Y a ver, probemos con otro movimiento, a ver si sostiene el micrófono. Perfecto. Perfecto. ¿Cuánto tiempo ya lleva utilizando el brazo? Estamos como unos 4 a 5 meses que estamos haciendo pruebas, ensayos para poder movilizar mucho mejor y tener algún acople exacto a mi miembro. Y conforme pasa el tiempo, usted va a tener cada vez más habilidad para movilizar, para coger otros objetos. Así es, ojalá Dios quiera y tengamos un poco de paciencia y podamos funcionar al 100%. Bueno, a ver, yo. Un gusto y felicitaciones a ambos nuevamente. Gracias por estar aquí con nosotros. Oscar, gran proyecto. Está de más felicitarte porque le cambias la vida a mucha gente, así que el agradecimiento para ti. Y Luis, gracias por venir pues a contarnos esta historia tan emotiva y el trabajo que pueden hacer estudiantes pues que necesitan graduarse, pero haciendo algo de servicio también para los demás. Así que gracias a nuestros queridos amigos de la casa que han venido hoy, Oscar y Luis. Y ojalá pueda replicarse este proyecto, Luis, Oscar, con otras personas, ¿no? Claro, sí, sería importante realizarlo para crear un beneficio para la sociedad. Bueno, 8:30. Queremos agradecer también a Belén Jiménez, pues que hizo el reportaje, nuestra querida compañera, y confiamos pues en que este proyecto se va a replicar. Bueno, así nos despedimos con este segmento de tecnología. Les deseamos que tengan un excelente miércoles y los esperamos mañana. ¿Puedo alzar la mano, hacer así? Sí. Ahí está. Chao.